Juan capítulo 13, versículo del 21 al 30. Vamos a estar estudiando este pasaje. El mensaje de hoy es el número 66. No sea usted supersticioso y vaya a decir que el 66 y nada más le faltó un 6. No. Porque el mensaje más bien dice todo lo contrario. El mensaje, el título se llama Confiemos en Jesús. ¿Ok? Si nos recordamos y hacemos una liga de lo que hemos venido hablando, recordemos que ya estamos en el último día de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Aquí ya estamos en la cena que el Señor celebró la noche antes, ese jueves en la noche. Él iba a estar crucificado para el día viernes. Todavía no se ha celebrado lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. Todavía hay uno que no está invitado y que tiene que salirse. Y Jesús ha lavado los pies de sus discípulos y los ha enjuagado. Eso fue lo que vimos hasta la semana pasada. Así que vamos a leer los versículos del 21 al 30. Leemos, dice así. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, salió y era de noche. Oremos al Señor. Dios, nosotros inclinamos nuestro rostro delante de usted, buen Señor. Pedimos por su misericordia y pedimos por su ayuda. Ayúdenos a poder comprender el mensaje que usted nos tiene. Ayúdenos y abra nuestro entendimiento. Que nada nos distraiga, que podamos escuchar su palabra. Asístanos a través de su Espíritu Santo. En usted confiamos, Señor. Cubra nuestras debilidades. Ayúdenos, Señor, donde nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Confiemos en Jesús. Quiero contarles una pequeña historia. Un joven llamado Joseph Ratzinger, él nació por ahí del año 1775 y a los 17 años él quedó ciego. Todos sabemos que uno de los peores sentidos para perder es la vista. Todavía el sordo pues puede caminar con facilidad. Se pierde muchas cosas, pero por lo menos se puede trasladar. Un ciego ya no es lo mismo. Este hombre, Joseph Ratzinger, fue el primer hombre, al primero que se le ocurrió, entrenar un perro para convertirlo en sus ojos, para que fuera su perro guía. La historia de este joven, de este hombre, se registró en un libro que más adelante se utilizó para desarrollar la técnica de los perros guía. Usted sabe cómo son los perros guías, ¿no? No son mascotas en sí mismo, o no es como cualquier otra mascota.
El perro guía son los ojos de el ciego. A tal punto el invidente tiene que depositar su confianza en el perro guía, que cuando el perro lo lleva caminando y llegan a una calle, ¿sabe quién es el que toma la decisión para cruzar o no cruzar? El perro. O sea, este hombre tiene que llegar a confiar en este perrito literalmente su vida entera. Porque un mal paso en una calle, cruzando una calle cuando no corresponde, le va a terminar costándole la vida. ¿Sabe, hermano? Nosotros en cierta manera somos como invidentes en este mundo. No sabemos muchas cosas que están alrededor nuestro. No sabemos muchas situaciones, circunstancias, de repente planes que otros planean o peligros que hay alrededor nuestro. No lo sabemos. Yo a veces estoy asustado cuando de repente Dios muestra algo más adelante, Dios saca algo a la luz y me doy cuenta de repente el peligro que pude haber corrido. Me acuerdo una vez que iba caminando en una calle allá en la ciudad donde yo vivo y no me acuerdo por qué razón se me desamarró las agujetas y se me desamarró el zapato y me agaché y me comencé a atar, ¿no es cierto?, el nudo. Y en lo que estoy agachado atándome, en la esquina donde yo iba a llegar, si no me hubiera detenido por atarme el zapato, chocaron dos carros y uno de ellos se clavó en el negocio donde yo hubiera estado paradito esperando cruzar la calle. Y cuando yo vi eso dije, Padre Santo, que si no se me hubieran desatado los zapatos y si no me hubiera yo agachado a atarlos, de repente no estaría yo hoy contándola acá. Hermanos, cuando yo veo ese tipo de cosas y digo, el Señor sabe, el Señor sabe. A mí es el que me toca aprender a confiar en el Señor. No hay nadie mejor para que pueda guiar nuestra vida que el mismo Señor Jesús. Nosotros tenemos en ese sentido, hermanos, humanamente muchos problemas para creer en Él. Pero hoy vamos a hablar sobre dos razones que creo que son definitivas y deben ser suficientes para todos nosotros para que descansemos en el Señor, nos dejemos guiar por el Señor. Y estas dos razones son suficientes porque son dos razones que no vamos a poder encontrar en nadie más sobre este planeta ni en todos sus alrededores. Las características que hacen único a Jesús para guiarnos es porque en primer lugar Él lo conoce todo y en segundo lugar Él lo puede todo. Diga conmigo, Él lo conoce todo y Él lo controla todo. Él conoce y Él controla. Vamos a regresar a nuestro texto en el versículo 21. Leemos que dice así: Jesús, habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Se conmovió. Ya hemos visto que Jesús varias veces se ha conmovido. ¿Se acuerdan que otras oportunidades Jesús se ha conmovido? Delante de la tumba de Lázaro es una de ellas, y dijimos que esta conmoción, esta perturbación, por un lado nos muestra que el Señor Jesús era humano también. Él no era que las cosas humanas como que no le afectaban, no le interesaba y como, no, hermano, el Señor sufrió igual que nosotros sufrimos. Es más, Él ha sufrido más de lo que cualquiera de nosotros puede llegar a sufrir. Por eso nos dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Jesús, como sumo sacerdote, entiende perfectamente nuestra situación. Ahora,
¿Por qué el corazón de nuestro Señor se estaba conmoviendo en espíritu? ¿Por qué estaba siendo perturbado? ¿Por qué le comenzó a doler su corazón? ¿Por qué se comenzó a sentir de esa manera? Lo vemos ahí. Jesús les dijo, de cierto les digo, que uno de vosotros, ¿qué va a hacer? Habían dos cosas cerca del Señor Jesús. En primer lugar, un traidor. Había uno que estaba cerca a traicionar a Jesús. Hermano, ¿cuántos hemos sufrido la traición de un amigo? Que te traicione un enemigo, pues tú lo esperas, ¿sí o no? Pero que sea un amigo el que te traicione, duele muchísimo más. Pero en segundo lugar había la cruz que se estaba acercando. El Señor sabía que venían los padecimientos de la cruz. Jesús, desde que se encarnó, Él sabía exactamente que su vida tenía que terminar en una terrible y dolorosa cruz. Y ya estamos a menos de 24 horas para que llegue ese momento y para que sufra la ira de Dios sobre él, recibiendo sobre él el castigo del pecador. Él no fue a la cruz por sus propios pecados. Él no tenía pecados que pagar en una cruz. Él fue a la cruz por nuestros propios pecados. Y entonces Jesús dice que se turbó en espíritu e hizo el anuncio: hay uno que me va a entregar. Hermano, por ahí nosotros en forma coloquial o de repente sin pensarlo mucho, a veces decimos, no, en todo grupo hay un Judas, hasta Jesús se le coló uno, decimos por ahí, ¿no es cierto? Pero es que el asunto está que a Jesús no se le coló el Judas. Jesús escogió a Judas sabiendo lo que Judas iba a hacer. Es muy diferente que tú inocentemente escojas a uno y ese te traicione, a que tú lo escojas sabiendo lo que va a terminar haciendo. Nosotros sabemos quién era el Judas, ¿sí o no? ¿Quién era el traidor? Nosotros lo sabemos perfectamente. Pero quiero que nos pongamos en los pies de los discípulos cuando Jesús dijo esto. Ellos no sabían. Es como que ahorita alguien nos dijera, uno de los que estamos acá nos va a traicionar. Y de repente nos volvemos a ver todos con sospecha. De repente nos empezamos a ver unos a otros y decimos, pero ¿quién? No hay nadie en nuestra mente que diga, pues, no, pero, no. Todos, de repente, bien santitos, bien bonitos que somos, pero no entendemos. Pero en el Señor Jesús, en la mente del Señor Jesús, sin que los discípulos supieran, Él ya sabía. Y esto, hermanos, es lo que voy a rescatar en este primer punto. El conocimiento del Señor Jesús. ¿Qué conoce el Señor Jesús? Literalmente todas las cosas. ¿Se acuerda cuando Pedro negó a Jesús y luego Jesús se le acercó después de la crucifixión? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú lo conoces todo. Sabes que yo te amo. Hermanos, no hay algo oculto delante del Señor. No existe. Todas las cosas están como desnudas delante de su presencia. Los secretos pertenecen a los hombres. Los planes secretos aún lo profundo del corazón. Eso el hombre lo puede ocultar de otro hombre, pero nunca lo puede llegar a ocultar del Señor.
había un traidor y ese traidor era uno de los cercanos, uno de los del medio, uno de los del círculo. No era ni siquiera un romano o un griego quizá, ni siquiera uno de los discípulos de la multitud que seguía a Jesús. Era uno de los 12. No era que el Señor sospechaba, como que tenía una corazonada. Por ahí nosotros a veces las corazonadas atinamos, ¿no? Pues creo que va a suceder esto, y de verdad sucede. No era una corazonada del Señor, era la certeza. Y él sabía con nombres y apellidos quién era, pero los discípulos no. El versículo 22 nos dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros. Vuelve a ver el que está a su costado. Y ahora el que está al otro costado. Algo así. Se volvían a ver los unos a los otros. ¿Y qué dice que hacían? Dudaban. Esa palabra dudaban, ¿de quién hablaba? Esa palabra dudaban en griego significa quedarse sin camino. Literalmente significa quedarse sin camino. O sea, no tengo para dónde agarrar. Ellos no tenían un sospechoso. Quiero que me entienda esto, hermanos. Judas fue un maestro del engaño. Judas nunca despertó sospecha alguna. Estos eran hombres que habían pasado 3 años y medio juntos, día y noche. 24 horas al día, 365 días del año, durante 3 años y medio. Ya con la convivencia uno se va conociendo los unos a los otros, ¿sí o no? De repente no conocíamos también a nuestra esposa cuando recién era la amiga, pero luego cuando nos hicimos novios y empezamos a pasar más tiempo, ya la conocemos mejor. Cuando nos hemos casado, terminamos de conocer cosas que antes no conocíamos. La convivencia nos permite conocernos bien. Y por ahí uno dice, ya sé de qué pata cojea. Pues nadie sospechó la pata que cojeaba Judas. Ellos no entendieron, no se les cruzó en la mente, a tal punto que en los sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, nos dice que ellos empezaron a decir, Señor, ¿seré yo? Es increíble. A tal punto no tenían la más remota idea de quién era el traidor, que la única alternativa es, de repente yo lo voy a traicionar involuntariamente. Señor, ¿seré yo? Preguntaban los discípulos. Hasta que Judas también le preguntó, Señor, ¿soy yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Parece que esas conversaciones no fueron oídas de todos, pero Jesús sabía perfectamente. Los discípulos, hermanos, en Costa Rica hay un dicho que se dice, estaban detrás del palo. Eso es para decir que era una persona que estaba completamente extraviada, perdida, no tenía ni idea de la situación. Entonces cuando una persona está así, usted de repente le ha pasado, ¿no? Está en una situación donde usted no entiende lo que está pasando. En Costa Rica le dicen anda detrás del palo, o sea, anda perdido él. Pues los discípulos estaban detrás del palo. Del palo. No entendían absolutamente nada. Versículo 23. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, ¿quién es el discípulo amado del Señor? La tradición, y no hay fuertes argumentos para contradecir la tradición, es que es Juan, el apóstol. Y Juan, que es el mismo escritor, él nunca se menciona a sí mismo por nombre en su evangelio. Siempre que se va a hablar de Juan se le pone el discípulo amado, el discípulo que el Señor amaba. Y esto no era porque Juan se estaba jactando, siendo orgulloso, diciendo, yo. No, es lo que él estaba celebrando, es el amor del Señor hacia él. Nosotros también nos podemos celebrar y alegrarnos y gozarnos en el amor del Señor. Pues este discípulo que el Señor amaba, dice, estaba recostado
al lado de Jesús. En las mesas antiguas, en las mesas del Medio Oriente, no es como en nuestras mesas. En nosotros nos sentamos sobre sillas, en alto, ¿no es cierto? Estamos sentados y la mesa adelante. Ellos tenían mesas pequeñas y lo que hacían era acostarse sobre el suelo, sobre la mano izquierda, sobre el borde izquierdo del cuerpo, para poder tener con la cabeza viendo hacia la mesa, los pies viendo hacia atrás, ¿ok? Y teniendo la mano derecha libre para poder comer con la derecha. Ellos no usaban sillas, ellos literalmente se acostaban alrededor de la mesa. Entonces, al acostarse uno al lado del otro y todos viendo para allá, Jesús estaría aquí atrás y Juan estaría acá, y él fácilmente puede inclinar la cabeza para atrás y quedar sobre el pecho de Jesús. Y así se pueden tener conversaciones muy íntimas sin que todos los demás escuchen. Es como cuando en nuestras mesas nosotros nos acercamos y les hablamos así bajito. Son conversaciones íntimas. Pues Pedro, que posiblemente estaba quizás al otro lado de la mesa, le comienza a hacer señas. ¿De quién habla? Juan no sabe. Entonces pregúntale, le dice Pedro. Y Juan le pregunta. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y Jesús le dice: a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. La costumbre de la época, hermanos, había el pan sin levadura. Era parte de la celebración de la Pascua. Y había como, ¿se entiende la palabra dips acá? ¿Sí? ¿Cómo le llamaríamos a donde, por ejemplo, embarramos no el ají, porque eso es lo que usualmente está, pero cuenquitos llenos de alguna salsa o algo así, con la cual podemos meter, qué sé yo, piqueos o algo así? ¿Cómo le llamamos? Salsa, dips. ¿Me entiende lo que le hablo? Ya, suficiente. Suficiente. Era un honor que el anfitrión partiera un pedazo de pan, lo mojara en el dip, que podía ser de hierbas amargas o de frutos, o podía ser una combinación de algo. Era un honor que el anfitrión lo mojara y él mismo te diera en la boca. Eso era considerado un honor. Pero Jesús lo utilizó para decirle a Juan. No tenemos que entender, hermano, que esto lo escucharon todos los apóstoles, porque ciertamente más abajo nos dice que ellos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Pero por lo menos Juan y quizá Pedro, porque Pedro y Juan eran los que estaban ahí de sapos, viendo a ver qué era el asunto, quién era el traidor. Por lo menos Juan sí sabía, o por lo menos sí recibió del Señor una respuesta. Pero el Señor fue tan precavido, hermanos, para no arruinar la traición venidera, de hacerlo de una manera que no despertara sospechas a los demás. Si los demás posiblemente se hubieran enterado que Judas era el traidor, ya ve que Pedro cargaba espada esa noche, ¿no es cierto? No hubiera sido la oreja de Malcolm, hubiera sido de repente la cabeza de Judas. Y eso hubiera arruinado la traición, hubiera arruinado la crucifixión. El Señor saca un pedazo de pan, le dice: a quien yo le dé este pedazo, ese es el traidor. Ahora imagínense el colapso mental para Juan. Porque los demás discípulos, al ver que Jesús le da el bocado, es como si lo estuviera poniendo en una posición de honor, en una posición más alta. Todo el mundo preguntándose: ¿yo soy el traidor? Y obviamente si veo que Jesús le está entregando pan en la boca a otro, pues cualquiera es el traidor menos ese. Cualquiera es el traidor menos ese.
Jesús protegiendo el plan de Dios. Pero Juan, con un colapso mental, posiblemente, hermanos, él la noticia no la asimiló. Cuando vienen noticias muy fuertes a nosotros, ¿no nos quedamos un rato como en blanco? Como no la entendemos. No la entendemos. Jesús no despertó sospechas. Jesús había lavado los pies del calcañar que se iba a levantar contra él. ¿Se acuerda la semana pasada? Jesús ahora estaba alimentando la boca que le iba a dar un beso de traición. Pero Jesús sabía perfectamente qué era lo que estaba haciendo Judas. Todavía la cena del Señor parece que no se estaba celebrando, porque Judas no iba a estar presente en esa cena, hermano. ¿Qué sentido tendría que Judas tome la cena? Pero el Señor le adelantó un pedazo de pan, pero no era para bendición. Cuando tomó el pan, ¿qué dice que pasó? Dice que el versículo 26 al final, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después de que tomó el bocado, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Esta es la segunda vez que nos dice que Satanás entró en Judas. La primera vez fue cuando acordó con el Sanedrín la entrega de Jesús, la traición. Unos cuantos días atrás, Jesús se había reunido con los judíos y habían acordado cuánto le iban a pagar por entregar a Jesús. Ahí nos dice Satanás entró a Judas. Ahora, este entró, no lo debemos entender como que Satanás entró y Judas como que quedó desplazado, como que se apagó Judas y se encendió Satanás. Y de ahí en adelante Judas ya no se recuerda nada de lo que sucedió. No, hay una operación conjunta entre Judas y Satanás. Hermano, dentro de todo lo que nosotros vamos viendo en este pasaje, en estos versículos, primero tenemos que notar algo: la ignorancia de los discípulos. Los discípulos estaban en medio de una fiesta. Ellos estaban comiendo, bebiendo, pasándola bonito, pasándola feliz, pero Jesús estaba en el conocimiento de todas las cosas. Hermanos, en primer lugar, quiero que note la ignorancia de los discípulos y los oscuros pensamientos de Judas. ¿Quién conocía todas las cosas? Jesús. A veces nosotros somos así, como estos discípulos que nos estamos paseando y viviendo y vamos ahí caminando y no sospechamos, no imaginamos, no sabemos todo lo que viene por delante. Es más, hermano, la vida la vivimos sin una seguridad de lo que va a suceder el día de mañana, ¿sí o no? Por ahí alguno dice, voy a comenzar un negocio. ¿Usted puede garantizar que le va a ir bien? Esperamos que nos vaya bien, pero no lo podemos garantizar. Salimos de la casa, ¿usted puede garantizar que va a regresar en la noche? No lo podemos garantizar, hermano. ¿Usted cree que los que murieron en Francia esta semana, que en medio de estos lugares públicos, dijeron, mamá, me despido porque hoy me matan en un atentado? ¿Usted cree que alguno pensó eso? No, ellos tenían planes para el resto de la noche, para el resto del día, para el de mañana y para el resto de sus vidas. Ellos tenían planes. Pero ellos no sabían las cosas que se movían alrededor de ellos. Jesús sí lo sabe, hermano. Y a nosotros nos toca confiar en Él. A nosotros nos toca, hermanos, en la vida hay cosas que no podemos controlar. No las conocemos y no las podemos controlar. Un problema de salud, terminar en cáncer,
O de repente si me detectaron cáncer, pues ¿cuánto tiempo viviré? Son cosas que atemorizan el corazón, ¿sí o no? Son cosas que escapan a nuestro control. Pues hermano, no escapan al conocimiento de Jesús. Él lo conoce. Él lo conoce perfectamente. Nosotros, hermanos, no sabemos si nos conviene, por ejemplo, un empleo o no. Es más, tampoco nos sabemos si la persona con la cual nos vamos a casar conviene o no finalmente. Podemos tomar medidas y tratar de, pero por ahí dicen que nunca llegamos a terminar de conocer a la persona con que nos casamos, ¿sí o no? Pero lo que nosotros no conocemos, ¿quién lo conoce? El Señor sí lo conoce. A nosotros nos toca muchas veces como caminar como el ciego, a tientas. No, no debemos caminar como a tientas. Agárrese de Jesús y camine detrás de Él. Porque Él sí está viendo lo que nosotros no vemos. Hermano, por ejemplo, cuando el Señor nos dice cómo hay que actuar delante de nuestros enemigos, ¿cómo hay que hacer con nuestros enemigos? Estrellarles una bomba como el Estado Islámico. ¿Qué hay que hacer con el enemigo? Hay que amarlo. Tú no sabes de lo que Dios te está librando cuando tú te agarras de Jesús, y aunque tú digas, no, pero yo no quiero amarlo, es que no es porque quieras o no quieras. Es porque Él sabe cosas que tú no sabes. A ti lo que te conviene es agarrarte de Jesús. Señor, si tú dijiste que lo amara, pues lo amaré. Tú no sabes, hermano, de lo que Dios te está librando al hacerlo. Tú no entiendes, pero el Señor sí lo entiende. El Señor no solamente sabe, el Señor controla. Vemos nuevamente en el versículo 27 que Satanás entró en el corazón de Judas, y estábamos diciendo que esto no fue que Judas se apagó. Ahora, quizás el temor de algunos es, ¿y a mí se me puede meter Satanás? Primero que todo, consideremos quién es Judas. ¿Quién es Judas? Un discípulo, un apóstol, pero ¿era cristiano? La respuesta es, nunca llegó a ser cristiano. Las mismas palabras de Jesús lo mostraron una y otra vez. En el capítulo 6 de Juan, cuando él está hablando y dijo, yo los he escogido a ustedes y uno de ustedes es diablo. ¿De quién se refería? A Judas. Les he lavado los pies a todos ustedes, ya están limpios. Lo vimos al principio de este capítulo. Pero después dijo, pero no todos están limpios. Judas era un apóstol hablando como ministerio terrenal, pero él no tenía relación alguna con Jesús como los demás apóstoles. Él, en otras palabras, no era cristiano, no era convertido. Si hubiera sido cristiano, si hubiera sido convertido, no tiene parte Satanás en el corazón de Judas. Pero Judas había endurecido tanto su corazón, una y otra y otra y otra y otra vez. Constantemente Jesús le estaba advirtiendo y constantemente el corazón de Judas se fue endureciendo. Aquí es donde está el asunto. Cuando el Señor nos advierte, los que son sus hijos van a proceder a cambiar. Los que no son sus hijos proceden a endurecer su corazón. Y tanto va el cántaro por agua, dice el dicho popular, que vuelve sin orejas. Tanto es la dureza de Judas que se fue endureciendo, endureciendo hasta que llegó al tope. Puerta abierta para Satanás. Satanás entra
por segunda vez, no en el corazón de un cristiano, en el corazón de uno que rechazó constantemente a Cristo. Para que usted no se asuste, pero al mismo tiempo para llamarnos a advertencia. No endurezcamos nuestros corazones. Cuando el Señor nos advierte de un pecado, cuando el Señor nos exhorta sobre un pecado, arrepentimiento rápido para evitar vivir así. Dice en el versículo 27 que Jesús le dijo a Judas, ¿qué le dijo? Judas, lo que vayas a hacer, hazlo más pronto, hazlo ya. La entrega de Jesús no estaba programada para esa noche, ¿usted sabía? Los judíos querían evitar que el pueblo, Jesús había ganado tanta popularidad entre el pueblo que si ellos arrestaban a Jesús durante la Pascua, cuando la población de Jerusalén se cuadruplicaba, hermano, eso iba a ser un gran problema. El pueblo se podía levantar a defender a Jesús y los romanos se iban a enojar por los disturbios y podía ser eso un baño de sangre. No era la fecha de la Pascua la mejor. No era. Y a tal punto lo podemos comprobar que Jesús sabía que lo iban a entregar, pero también sabía que no iba a ser esa noche. En la agenda de Judas no estaba de aquí me voy y los traigo. Traigo a los soldados. No. Por eso Jesús le dice, Judas, lo que estás planeando hacer tiene que ser hecho ya. Hermano, vemos el control de Jesús. ¿Usted sabe que la agenda de Dios nunca llega tarde? ¿Usted sabe que así sea el mismo Satanás metido en el corazón de Judas, el Señor gobierna sobre él? ¿Sí lo sabe? Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Hazlo ya. Jesús está apresurando. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se está terminando. Hermano, esto nos lleva a nosotros a entender el grado de dominio de nuestro Señor Jesús. Algunos cristianos viven con un temor y un miedo a Satanás. Y no entienden que el que está encima de Satanás es el Señor Jesús. Lo vemos con Job. ¿Cuándo Satanás pudo tocar a Job? Cuando el Señor se lo permitió. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Después, es más, el Señor le puso límites. Puedes hacer esto, esto y esto, pero esto nunca lo vas a hacer. Hermano, Satanás está bajo los pies de nuestro Señor. Y su maldad de Satanás está en el mundo y Dios la ha permitido para organizar y para orquestar su plan que a final de cuentas va a terminar, en el caso de Satanás, en un lago de fuego. No es que a Dios se le escapó Satanás y anda por ahí suelto causando problemas. Aún las cosas malas que suceden están dentro del control de nuestro Señor. A tal punto que el Señor asegura que no vamos a recibir una prueba más allá de la que podamos soportar. El Señor sabe hasta dónde logra dar tu corazón en la gracia del Señor, porque nuestro corazón solo no da para nada. Pero con la gracia del Señor, el Señor sabe hasta qué punto. Y Él nunca va a permitir que Satanás pase de ese punto. Así que, hermano, yo sé que a veces nos desesperamos en medio de nuestras pruebas, ¿sí o no? Y decimos, ya no aguanto más.
Y por ahí ya nos estamos quedando calvos de estarnos arrancando los pelos por los problemas. Si aguantamos. Si aguantamos, porque es como esto. Ayer estaba Gabriel y Alexandra, lo han visto, ¿no? Le digo, Gabriel, ayúdame a jalar la mesa. Obviamente la mesa para Gabrielito es súper pesada, pero yo lo hago para que él participe conmigo. Y Gabriel, según él, ¿no? Levanta la mesa, pero toda la mesa la estoy sujetando yo, en realidad. Pero ahí está Gabriel jalando la mesa y moviéndola, pero él está cargando el 5% del peso. El 95% del peso de la mesa, ¿sobre quién descansa? Lo estaba cargando yo. Hermano, nosotros en nuestras pruebas somos algo parecido. Sentimos que estamos ahí cargando y llevando, Señor, pero una ayudadita. No, es que no te imaginas, el Señor es el que está cargando todo. Pero tiene que permitir la prueba para formar el carácter de Cristo en tu corazón. Nosotros somos cómodos y a veces descuidamos la vida de oración. ¿Qué pasa cuando hay problemas? ¿Quién no se pone a orar más? Hasta la congregación, de repente en medio de los problemas, y me aparezco en la iglesia. Pero no solamente te quedes ahí, hermano. Es en todo tiempo, en todo momento. Los discípulos, para variar, versículo 28, detrás del palo. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaba en la mesa, incluso ni siquiera Juan. Aparece que de verdad Juan quedó tan sacado de onda que ni siquiera él entendió que cuando Jesús le dijo, Judas, haz ya lo que tienes que hacer, no entendió que se refería a la crucifixión, a la traición. Ninguno de los que estaba allí entendió por qué Jesús le dijo esto. Y vea las teorías de los discípulos. Porque algunos pensaban que como Judas era el tesorero, que Jesús le había dicho, anda a la tiendita y compra. O anda y dale dinero a los pobres. Judas estaba saliendo del lugar. ¿Para qué está saliendo Judas? No lo sé. Hermanos, Dios no necesariamente nos explica sus acciones. Es más, muchas de las cosas que Dios hace no las logramos entender. Pero eso no significa que el Señor no las esté controlando. Valgan verdades, poco ganaría el Señor explicándonos. Porque es como cuando un adulto quiere hacer algo y para hacerlo se lo va a poner a explicárselo a su niñito de 1 año. No, ¿para qué? ¿Qué gano explicándole al niñito? Podrá entenderme algunas pequeñitas cosas, pero es tanta la diferencia entre un niñito de 1 año y un adulto que por más que se lo explique le va a quedar en nada. Pues muchas veces, hermano, Dios no nos va a explicar sus planes. Muchas veces no lo va a hacer. Por más que usted se lo ruegue, por más que usted se lo pida, pero es porque el Señor también quiere que nosotros creamos, no por lo que ven nuestros ojos, sino porque podemos depositar nuestra confianza en Él. Señor, confío en ti. Lo que está sucediendo alrededor mío no lo entiendo, no lo comprendo y posiblemente si me lo explica lo voy a echar a perder, así que mejor, Señor, confío en ti, que tú sí lo entiendes y que tú lo estás controlando. Que tú sabes para dónde está caminando mi vida. Yo nada más me voy a dedicar a seguirte a ti, a caminar contigo. Judas, después de haber tomado esta cena del Señor completamente opuesta, todo lo contrario a la cena del Señor fue este bocado de pan. La cena del Señor marca o muestra la relación que tenemos con Cristo. Pero el bocado de pan de Judas, ¿qué representó? La traición de Judas hacia Cristo. Versículo 30.
Judas tomó el bocado y se fue. Qué triste. El hombre alejándose de su Salvador. Al único que podía salvar a Judas, y no es que Jesús lo echó, es que Judas se fue. Y no se fue triste por aquello. Se fue alarmado porque se dio cuenta que lo habían descubierto. Se fue alarmado porque se dio cuenta que los planes ya habían salido a luz. Pero se fue contento porque lo iba a ir a entregar. Se fue a deleitarse en la maldad que estaba a punto de hacer. Y el texto termina describiendo algo que solamente un testigo ocular lo pudo haber visto, pero que también lo podemos ver en un significado espiritual, como muchas veces vemos en Juan. Nos dice, y era de noche. Las tinieblas le cayeron ahora sí a Judas. En otras palabras, Judas había sido entregado en las manos de Satanás, para que ahora sí Satanás diera rienda suelta en Judas todo lo que quería hacer. Las tinieblas se apoderaron en este hombre. Y ya no vamos a volver a ver a Judas hasta que llegue al Getsemaní con los soldados. Y aún eso estaba dentro del control del Señor. Hermanos, los discípulos pasaron por ignorantes y pasaron por inocentes en medio de toda esta situación. Eso es lo que me llama la atención aquí. Los discípulos, por otro lado, pero Jesús en un pleno control. Ellos no sabían, no entendían nada, y lo que pensaban era muy diferente a la realidad. Esto nos muestra, hermano, nuestras limitaciones como hombres. No entendemos lo que nos pasa y aún menos tenemos el poder para controlarlo. Pero Él sí, Jesús sí tiene el poder para controlar. Él puede controlar la crisis que estás pasando. Lo que hoy estás viviendo, Él lo está controlando. Él está controlando la persecución, si estás viviéndola en tu trabajo, en tu casa, donde sea. Él la está controlando. Es más, ese hijo que de repente no pueden ni controlar, el Señor lo está controlando. Él tiene dominio sobre todos. Y nuevamente lo que nos invita el Señor es a poner nuestra confianza en Él, aferrarnos a Él y caminar tras de Él. Romanos 8:28, un conocido versículo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Significa que según este versículo bíblico, hermanos, no hay malas circunstancias. Lo que hay son cosas que no entendemos, pero que vienen para bien porque el Señor lo controla. El amor que el Señor le tenía a Judas, bueno, Judas también lo amó, pero no era a quien me quería referir. El amor del Señor que le tenía a Juan, el discípulo amado, no es diferente al amor que te tiene a ti. Él nos ama. Si los ciegos tienen que aprender a confiar en un perrito y confiarle la vida a ese perrito, nosotros tenemos un ancla mucho más segura para vivir tranquilos. Nosotros tenemos un guía que logra ver lo que ningún otro logra ver y que controla lo que ningún otro puede controlar. Hebreos 4:13 termino con esto diciendo: no hay cosa creada que no sea manifestado en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, el Señor nos invita a confiar en Él, porque delante de Él nada está oculto. Dejémonos ya de andar a tientas, dejémonos ya de caminar según nuestros propios pensamientos. Vengamos a Cristo. Y si Él dice algo, ¿qué conviene? Obedecerle. Porque Él sabe lo que está sucediendo.